Tema 11. Cálculo de la reserva de agua. Uno de los pasos que dejamos inconcluso en el diseño de una red hidrante es el número 7, que es la determinación de cuánta agua de reserva tenemos que tener en los tanques precisamente de reserva. El tema es muy simple, en principio y teóricamente demasiado simple, porque la reserva no es más que el caudal nominal que ya vimos cómo calcular hace un par de módulos atrás por el tiempo estimado de reserva. El caudal nominal está, como ya vimos, en función del consumo de las aplicaciones que vamos a tener conectadas y de cuántas aplicaciones vamos a tener conectadas. Llevado a término simple, ¿qué vamos a conectar? Si vamos a conectar una lanza, si vamos a conectar un monitor, si vamos a conectar una pistola, un equipo de gran caudal, vamos a hacer espuma, vamos a hacer cortina de agua, vamos a tener que refrigerar un tanque, etcétera, etcétera. Y obviamente cuántos sistemas al mismo tiempo, en el peor escenario esperable, vamos a tener que alimentar con agua. Eso nos determina el caudal nominal en litros por segundo, metros cúbicos hora, etcétera, que no es la reserva es volumen, son metros cúbicos. Y el tiempo de reserva. El tiempo de reserva está de acuerdo a la autonomía que va a tener la red de incendio. ¿Autonomía de qué? De la reposición de agua. Y acá no hay fórmulas que determinen cómo estimar la reserva. De acuerdo a las distintas normas, hay clasificación y tiempos estimados. En general, vamos a ver ahora NFP. Bueno, acá vemos cómo determinar el consumo de, por ejemplo, una lanza chorro pleno o una lanza chorro niebla, a 5 bar de presión, a 6 bar de presión, y hemos visto también cómo poder recalcular el consumo de estos elementos a mayor presión que la que nos dice el catálogo. Hacemos una hipótesis de cuántos hidrantes van a estar funcionando de forma simultánea, establecemos el consumo por hidrantes, calculamos el caudal de funcionamiento de ese sector, establecemos esto por varios sectores, o sea, establecemos la simultaneidad que pueden tener, qué sé yo, por ejemplo, la hipótesis, el incendio del depósito, que vamos a utilizar 4 hidrantes con lanzas que consumen 500 litros por minuto cada una, y además el área de producción que está vecina al depósito, que va a consumir 5 hidrantes a 250 litros por minuto cada uno. Eso nos va a dar de alguna manera el caudal nominal de la red de incendio, lo que tiene que bombear la bomba. En esta tabla está extraído de NFPA 13, que es para rociadores, pero se aplica, que nos dice, en función del tipo de riesgo, leve, ordinario o extraordinario, nos va a decir en la tercera columna la duración del abastecimiento de agua. Por lo general estamos hablando siempre de autonomía que van entre 30 y 120 minutos mínimos. Para riesgos bajos se estima entre 30 y 60 minutos, para riesgos medianos más o menos 1 hora, hora y media, y para riesgos altos de 1 hora y media a 2 horas mínimo. Acá pueden ver tranquilamente las definiciones de la clasificación de riesgo ordinario, riesgo leve y riesgo extra que hace NFPA. Ya con IRAN lo vamos a ver en su momento cuando veamos cómo se diseña una red hidrante en base a la norma IRAN, y vamos a ver todo el proceso de un solo saque, de un solo tirón, perdón. Estas tablas, que muchas normas más o menos se manejan de la misma manera, de acuerdo al riesgo de la actividad, si es leve, ordinario, extraordinario, grave, grado 1, grado 2, las distintas normas los clasifican de distinta manera, nos dan los tiempos. Son tiempos mínimos y no hay una fórmula como el cálculo de pérdida de carga que nos permita decir en función del tipo de actividad, del riesgo y determinados parámetros cuál es el tiempo de reserva estimado. Sí hay variables que nos permiten, parámetros que nos permiten, o factores que nos permiten
estimar si este tiempo que nos recomiendan las normas es el adecuado o tengo que aumentarlo. Por ejemplo, ¿qué tan fiable y qué alternativa tengo de la fuente de reposición de agua? No es lo mismo acá Rosario, donde vivo yo, que estoy viviendo a 100 metros del río Paraná, y un río con un caudal muy grande, que en el peor de los casos está muy bajo, sigue siendo muy caudaloso, a una empresa que está, por ejemplo, en Mendoza, donde la disponibilidad de agua no va a ser la misma que la disponibilidad de agua en la zona de Rosario, o quien tiene un gran lago o una gran reserva de agua, como puede ser una represa. El otro parámetro que tenemos que analizar es la fiabilidad del sistema electromotor, o sea, motor y bomba que saque el agua desde la fuente y la lleva al tanque de reserva. Si ese sistema está flojo porque tengo una sola toma, tengo un solo motor, el motor no está en buenas condiciones, no va a ser lo mismo tener dos tomas, motores en bypass, una motobomba para suplir la falta de energía eléctrica, etcétera. Porque no nos olvidemos que el tanque de reserva, la función que cumple es independizarnos, darnos autonomía de la fuente de reposición. Si yo tengo una muy buena fiabilidad en mi sistema electromotor que lleve el agua desde la fuente al tanque, entonces puedo también pensar que mi tanque puede ser más chico. El otro parámetro es lejanía de ciudades, de cuarteles de bomberos u otras empresas que puedan prestar ayuda con recursos y con cisternas de agua. Otro parámetro a tener en cuenta es el tamaño de las empresas en relación a los volúmenes de los depósitos, cantidad de materiales almacenados, riesgos de estos materiales, la velocidad de combustión de estos materiales, etcétera. Y también, obviamente, tener una gran reserva es muy lindo, pero implica cada hora de reserva que tengo implica el aumento de mi tanque y por lo tanto la inversión y el espacio disponible para poder tener un tanque de gran tamaño. Así que esto no es, este tema es muy crítico y básicamente tiene que ver muchas veces con la disponibilidad de dinero a la hora de invertir en un tanque que nos permita 2, 3, 4 horas de autonomía, y por lo general se hace lo mínimo que piden las normas.